sobre innovación docente. Mi nombre es Antonio Miñán, les hablo desde Granada, soy profesor de la Universidad de Granada de España y con mucho gusto les acompaño aquí junto a la doctora Carmen Varela. Hola. Hola, un saludo a todos también. Me llamo Carmen Varela, soy miembro del Comité de Innovación Docente y también soy directora del Centro de Estudios Virtuales de la Universidad Nacional de Asunción. Muy bien, pues vamos a comenzar con esta exposición que le hemos llamado Innovación Docente y TIC en posgrado. Estamos convencidos que ya en los tiempos que corren en la universidad, en educación superior, hacer docencia, hacer una buena docencia y hacer innovación docente requiere también utilizar TIC. Ya casi que es obligado, ¿no? Vamos a intentar un poco explicar y fundamentar estas ideas y sobre todo ser útiles para quien quiera presentar una buena práctica docente innovadora en este proceso que haya abierto en la universidad. ¿Qué es innovación docente? Innovación docente son tres cosas. Es algo novedoso, por lo tanto, quien quiera preparar una propuesta, una experiencia y escribirla y enviarla a la Comisión de Innovación Docente, debe de pensar en introducir algo nuevo en su enseñanza, pero tiene que procurar que sea de calidad y tiene que conseguir resolver aquellos problemas que está viendo que le suceden. Qué sé yo, los estudiantes no llegan a aprender como el profesor quisiera, hay muchos suspensos, no sé, hay problemas, hay situaciones que quisiera mejorar, ¿no? Entonces esas tres cosas son innovación docente, algo nuevo, algo bueno y algo que resuelve problemas. ¿Y para qué se hace todo esto? Para mejorar el aprendizaje de todos. Entonces yo quisiera comenzar reflexionando muy brevemente sobre el aprendizaje, porque todo lo que hagamos es porque queremos una mejor formación, un mejor aprendizaje. En este sentido, les quiero hablar sobre dos autores que, para mi juicio, son fundamentales. En primer lugar, hablemos de Feuerstein y en segundo lugar, quisiera hablarles de Ken Vine, muy brevemente. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, a mi juicio, tiene que tener estos tres enfoques, estos tres significados. En primer lugar, el aprendizaje tiene que ser significativo. Básicamente es que los estudiantes relacionen información nueva con la que ya poseen anteriormente. Tenemos que ayudarles en ese proceso, sean de cualquier etapa de la educación, también incluso en la educación superior. El aprendizaje sostenido quiere decir que queremos que los estudiantes lo que aprenden les dure, sea duradero y sea mejorable con el tiempo, pero que tengan una sólida base duradera, sostenida. Y por último, que es lo que introduzco aquí ahora brevemente, es la idea, el concepto de aprendizaje mediado. ¿Qué es el aprendizaje mediado? Básicamente tiene unos principios basados, entre otros, en la intencionalidad, reciprocidad, trascendencia, significado y otros. Veámoslo muy rápidamente, muy brevemente. En primer lugar, les hablaba como principio del aprendizaje mediado de Feuerstein de la intencionalidad y la reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesor tiene la intención de interponerse entre el sujeto y la fuente del estímulo, y la cultura, y el conocimiento. Entonces debemos preguntarnos si el estudiante lo ha entendido, si ha tenido tiempo suficiente para compartir, para comprenderlo, y si ha recogido la información más importante. Luego, ya en principio de esta idea, de este autor, aprendemos que tal vez deberíamos de detenernos en nuestra enseñanza a ver si ha ocurrido esto, si nuestra intención de que aprendan ciertas cosas se ha cumplido y existe cierta reciprocidad y podemos ver ese feedback de que así es. En segundo lugar,
la trascendencia. La trascendencia tiene que ver con la generalización. Los aprendizajes tienen que trascender el aula. Debemos intentar ir más allá de la situación de aprendizaje, posibilitar la generalización. ¿Cómo podemos ayudar para que los estudiantes generalicen? Pues, por ejemplo, propiciando la metacognición y tomando conciencia, haciéndoles tomar conciencia de los pasos que se siguen en el aprendizaje. Y también extendiendo su experiencia a otros campos, facilitándoles y poniéndoles experiencias que salgan de su campo hacia otros campos. Bueno, son formas de ayudarles a que generalicen, a que aprendan a generalizar. La mediación del significado. ¿Quién no en clase de matemáticas se ha perdido porque no encuentra para qué sirve aquello que está aprendiendo? Creo que sería muy importante que la docencia universitaria sean asignaturas troncales, básicas, o sean asignaturas profesionalizantes, cualquier asignatura tiene que ofrecerle al estudiante significado. ¿Para qué es aquello? Tomar conciencia y compartir el por qué están realizando una determinada actividad o están teniendo un determinado aprendizaje. El mediador debe darle significado a los contenidos que se aprenden y compartirlo con sus estudiantes. Y por último, en esta reflexión de este autor, debemos de utilizar estrategias que produzcan cambios cognitivos, es decir, que el estudiante aprenda a aprender, adquiera habilidades de autoaprendizaje. El mediador o el profesor debe devolver, por ejemplo, las preguntas de los estudiantes con nuevas preguntas. Hay que enseñarle a tener habilidades, a adquirir habilidades de autoaprendizaje. Esto entronca con la idea de Ken Bain, que como bien saben ustedes es un libro básico para quien quiera innovar, tiene primero que preguntarse, ¿pero soy un buen profesor o no? Y Ken Bain nos lo responde en ese magnífico libro que se llama Lo que hacen los mejores profesores universitarios. De este trabajo solo he extraído 2 ideas, nada más, de manera sintética, para que recordemos que alguien que diga, bueno, oye, yo quiero hacerlo bien, ¿qué tengo que hacer? Pues primero tengo que plantearle a mis estudiantes preguntas claves y provocadoras. Por lo tanto, tengo que cambiar un poco mi forma de trabajar. De acuerdo, yo tengo el tema, lo tengo manejado, me lo sé, lo tengo preparado para explicarlo, pero me voy a frenar y voy a prepararme unas preguntas para ponerles a ellos a descubrir, a estudiar, a pensar junto conmigo. Ahora después veremos cómo hay estrategias que le damos la vuelta al aula, ¿no? A partir de preguntas, a partir de actividades y de trabajo del estudiante, vamos hacia el conocimiento y no al revés. Y también usar métodos activos. Luego ahí ya tenemos la clave para hacer una buena enseñanza y para empezar a hacer innovación. Voy a pensar en preguntas clave y voy a utilizar métodos activos para conseguir un aprendizaje sostenido. Por lo tanto, pensemos ahora en el posgrado. Desde mi punto de vista, lo primero son las competencias. Es el principio. ¿Qué es un posgrado? Es completar la formación de grado. Es una especialización, sea de tipo profesional o enfocado hacia la investigación, hacia el doctorado. De una o de otra manera, lo que no podemos es olvidar que ya tienen una formación, tienen unos conocimientos de grado y hay que especializarse en determinados campos o ramas dentro de ese ámbito, ¿no? De ese área de conocimiento. Y es por eso, por lo que digo, que lo que hay que hacer es determinar, buscar, identificar muy bien cuáles son las competencias, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos dice que un posgrado está enfocado hacia la profesionalización y la especialización, que es importante conectar conocimientos previos con nuevos. No sé si en alguna ocasión ocurre que los estudiantes se quejan de que están viendo cuestiones, aspectos, conocimientos, información que ya han visto antes en grado, ¿no? Pues tenemos que ser cuidadosos. Un posgrado tiene que partir de estos conocimientos y ir más allá y profundizar, ¿no?
y partir de la definición de competencias profesionales, como acabo de decir, y ser creativos y descubrir y crear. Es decir, poner a los estudiantes a que inventen, a que descubran, a que hagan cosas, a que crean, a que creen. Los resultados del aprendizaje, finalmente, últimamente en España se ha diseñado una guía, la guía ANECA, de la Agencia de Evaluación y Acreditación, donde se está poniendo énfasis en los resultados del aprendizaje, en que el profesor ponga muy claramente una declaración escrita de qué es lo que espera de los estudiantes. Y esto no es ni más ni menos que las competencias. A mí me produce un poco de desconcierto cuando escucho últimamente poner en duda una enseñanza por competencias. A mí me parece que las competencias es de sentido común, que hay que anotarlas, identificarlas, definirlas muy bien, hacia dónde queremos, qué resultados que el estudiante tenga, ¿no? Entonces, para mí no tiene sentido poner en tela de juicio una enseñanza por competencias, ni una evaluación por competencias, ni nada de esto. Esto es, hombre, tal vez si alguien critica, pues fue en una época muy antigua, en los años 70, donde las competencias eran otra cosa, ¿no? Competencias era de un modelo más conductista, era algo muy determinado, muy concreto, muy conciso, y nos llevaría a otro modelo que efectivamente es rechazable y fue rechazado ya en su momento, ¿no? Hoy día no, hoy día las competencias se entienden de una manera mucho más abierta. Son conceptos, son procedimientos y son actitudes lo que se enseña. Por ejemplo, ahí tenemos algunas competencias extraídas al azar de ingeniería eléctrica o de ingeniería industrial. Entonces queremos que los estudiantes, por ejemplo, diseñen y desarrollen dispositivos y aplicaciones. Entonces, esto lo necesitamos y necesitamos darles prácticas en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en historia del arte o en historiografía, el conocimiento de las distintas metodologías de la aproximación a la historia. Tenemos que poner a los estudiantes a que investiguen con las mismas herramientas que los investigadores del área de conocimiento en cuestión. Ahí hay, por ejemplo, en medicina, que obtengan y elaboren una historia clínica que contengan toda la información relevante. Bueno, solamente hago una llamada a que empecemos por aquí. El principio sea detenernos en averiguar cuáles son las competencias de este posgrado, cuáles fueron las del grado correspondiente y sigamos avanzando. Recuerden que todo aprendizaje tiene tres fases: adquirir, adquisición, aplicación y generalización. Y la última nos suele faltar. El autor que hemos mencionado anteriormente, Feuerstein, nos llama la atención de que al mismo tiempo que damos una lección magistral, exponemos temas y hacemos que los alumnos adquieran adquisición mediante su lectura, etcétera. Luego le ponemos aplicación práctica, le ponemos ejercicios prácticos. Pues debemos de intentar pensar de qué manera mi docencia puede hacer que mis alumnos generalicen, vayan fuera del aula, pongan en práctica en otros contextos, en otras situaciones, aquellos aprendizajes que están teniendo. Yo creo que las universidades de calidad deberán de pensar muy seriamente en esas prácticas generalizables, prácticas incluso conexión con el contexto exterior, ¿no? Bien, esta es un poco la llamada a la calidad que les hago en relación a que piensen sobre la generalización. Bueno, muy brevemente, ya para ir entrando y dando el paso del aprendizaje a la enseñanza, recordar que también Bowden y Marton, por ejemplo, en el 98 nos llaman la atención sobre unas características de lo que sería un entorno que facilite un aprendizaje de calidad. Recuerden que innovar es tener calidad. No podemos hacer una innovación y tener una mala enseñanza. Las dos cosas van unidas. Recuerden que innovación es algo nuevo y algo bueno. Entonces, miren cómo Bowden y Marton también nos recuerdan que hay que utilizar métodos variados, que hay que considerar el aprendizaje como un proceso dialógico entre los implicados en la enseñanza y con las situaciones o materiales.
que hagan producciones, ven como dicen también estos autores, que hagan cosas, que hagan producciones en el marco de una materia, de una asignatura coherente, en metodologías, en estrategias, ¿no? Que las actividades sean realistas, que sean socialmente valoradas, interesantes y motivadoras. Y finalmente, que la enseñanza sea realista y ajustada al tiempo y a los recursos. Bueno, dicho esto, pues a efectos muy prácticos, decirles que innovar es unir cosas, combinar cosas. Las cosas que tenemos en la enseñanza son los métodos, son las estrategias didácticas y en este caso las TIC. Y ahora enseguida la doctora Varela nos va a ampliar un poco cómo al día de hoy ya no se puede hablar de enseñanza ni de innovación si no utilizamos de una o de otra manera, con mayor o menor énfasis, las TIC. Por ejemplo, ahí tenemos una combinación entre un profesor que decide hacer un blog y al mismo tiempo hace un trabajo de campo. O utiliza las wikis, el cine y el ensayo científico como medio de trabajo final del estudiante. O la utilización de la prensa más la resolución de ejercicios y problemas. O lección magistral, videoconferencias y visitas didácticas. Podemos echar a volar nuestra imaginación combinando métodos activos, como la resolución de problemas, como el estudio de casos, como el ABP, el aprendizaje basado en problemas, etc. Y otras situaciones, otras estrategias, como la prensa, como las visitas didácticas, como la visita de expertos a nuestra aula, etc. Aquí es donde tenemos que tener ideas novedosas que nos hagan salir de la rutina del aula, ¿no? Y de la enseñanza tradicional. Bueno, y enseguida le damos la palabra a la doctora Carmen Varela, pero me gustaría muchísimo y muy brevemente ver un ejemplo rápidamente de lo que sería un proyecto, alguien que tenga en mente, voy a presentar una práctica innovadora docente para esta convocatoria. Entonces tienen ustedes que ver que en el documento díptico que se les reparte y que deben de tener, que hay un lugar donde dice bases y condiciones. Y ahí pone título, resumen, palabras clave. Entonces, por favor, sigan ese formato. Sí que les quiero decir una cosa que no está ahí recogido. No se olviden de poner la acción. Enseguida les hablo de la acción. Bueno, el título en este ejemplo pues, se llama así: WhatsApp, Google Apps y Moodle accesible en didáctica universitaria virtual en la Facultad de Ciencias Químicas. Ahí está el título, que yo siempre les digo a los profesores que pongan un título que recoja la idea de lo que quiero hacer. Está bien indicar la asignatura y la facultad, pero siempre también podíamos modificarlo poniéndolo un poco más corto, ¿no? Pero, en definitiva, que recoja de manera sintética la idea de lo que queremos hacer. En segundo lugar, decía la acción, que no se olviden de poner la acción. Hay 7 acciones, después las miran, hay unas que son innovación en la enseñanza virtual, hay otras en la metodología docente, hay otras en orientación y tutoría. Bueno, es muy importante que revisen las 7 acciones que ofrecemos como posibles para presentar su propuesta y decidan en cuál de ellas van a trabajar, van a presentar la propuesta innovadora. No se olviden tampoco el equipo de trabajo, las palabras clave, los objetivos generales, normalmente 1 o 2 objetivos generales, no más, y esos objetivos generales pues se desglosan en 2 o 3 objetivos específicos. En este caso se trataba de responder a las necesidades de actualización e innovación de futuros estudiantes profesionales docentes, etcétera. A continuación, los antecedentes. En este caso, muy brevemente, decirles que había un problema de horario laboral. Profesores que están trabajando y no tienen tiempo para hacer su curso de didáctica universitaria, y este curso virtual resolvió los antecedentes. Por lo tanto, hay que explicar bien cuáles son esos problemas que existen y qué queremos resolver, en este caso problemas de desplazamiento y demás. Y acto seguido, en el siguiente punto,
la descripción del trabajo. Aquí solamente recordarles una vez más que aquí sean amplios. Creo que en el díptico está todo bien explicado, de que expliquen a alguien que no sabe nada de su materia para que casi que lo vea, con todo género de detalles, sus módulos, sus clases son presenciales, son virtuales, las tutorías, cómo se producen, cómo se combinan las estrategias, la metodología. Dedíquenle tiempo a explicar los recursos que utilizan, vídeos, etcétera, ¿no? Y a continuación, pues, o sea, dentro de este punto, en este caso estamos viendo un ejemplo muy rico en actividades y recursos variados, fíjense, la cantidad de actividades diferentes, ya nos lo decían los autores anteriormente, que debemos de utilizar un método muy claro. Esto le va a dar calidad a su trabajo, si vemos claramente que, miren cómo usan TIC y metodologías muy variadas aquí, el journal, encuestas online, WhatsApp, etc. Cómo se estructuran las actividades, la rúbrica de evaluación, bueno, un montón de la plataforma Moodle que se estaba utilizando, un Moodle accesible, etc. Por lo tanto, aquí ven un ejemplo de un trabajo que finalmente, una vez hecha la descripción claramente, largamente, pues vamos a hacer una reflexión sobre en qué medida se han logrado los objetivos, el cronograma que se utilizó, todo esto lo tienen ahí, y el logro de los objetivos. Todos han tenido una evaluación entre 4 y 5, todos están dedicados al estudio, participan activamente y hacer finalmente una valoración de qué ha supuesto este proyecto. Bueno, era un ejemplo sin detenernos demasiado en su contenido, que es muy interesante, sencillamente para que vean el formato y lo que tendrían ustedes que hacer. Bueno, recuerden también poner bibliografía en esa propuesta. Y nada más, decirles que para ser un profesor innovador, y con esto le doy la palabra a la doctora Varela, yo creo que hay que tener un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje basado en competencias, utilizar el Flipped Classroom, que enseguida vamos a ver la importancia que está teniendo hoy cada vez más este sistema, y la utilización de las TIC en el aula. Así que le damos la palabra a la doctora Varela para que nos vaya informando sobre por qué innovar con las TIC y en la innovación docente. Así que vamos a aprender de las palabras de la doctora Varela. Gracias, Antonio. Bueno, indudablemente estamos en un momento de la educación en que nos plantea un gran desafío la introducción de las TICs dentro de la educación. Estas tecnologías están permeando todos los sectores de la sociedad y están produciendo cambios que van acelerados, que implican que la persona tiene que estar preparada. Hoy ya las nuevas generaciones, ya se dice, vulgarmente decimos, nacen con un chip en la cabeza. Estamos viendo que a través de los teléfonos celulares, que es una mini computadora en la mano, se tiene al mundo en la mano, está conectado a todo, y cada vez los smartphones están siendo más poderosos porque permiten acceder a varias y múltiples herramientas que hacen que el mundo se quede más chico y que todos estemos más conectados. ¿Por qué innovar? ¿Por qué un profesor debe innovar con TICs en este siglo XXI? Ya no hay manera de que un docente esté ajeno al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo en los cursos de posgrado y en los cursos de grado, en que los estudiantes ya tienen una computadora en la mano, un smartphone, y el profesor ya no puede ser hoy la fuente de información. Me gustó mucho una frase que dijo, escuché por ahí de un profesor que dijo, ya no tenemos que enseñar los contenidos, porque eso está todo en Google, sino que tenemos que enseñar a saber qué hacer con esos contenidos. Pues
eso es lo que les quiero hablar hoy, de cómo integrar esas tecnologías en nuestras prácticas docentes. Yo siempre digo que innovar con TICs consiste en un maridaje. Uso el término del vino, ¿verdad? Muchas veces uno dice, ¿qué maridaje hay de este vino con esta comida, ¿verdad? Las personas gourmet están hablando siempre de eso. Bueno, a mí me gusta usar este término robado un poco de la gastronomía y del tema de los vinos, en que tenemos que hacer un maridaje entre las estrategias didácticas con las múltiples herramientas digitales que tenemos accesibles, disponibles en la nube, en la web, y que incluso cada vez están siendo más intuitivas, más fáciles de usar y sobre todo hay muchísimas herramientas que son gratuitas. Porque tenemos que lograr que nuestros alumnos aprendan a pensar por sí mismos, a convivir con la diversidad de opiniones, a ser competentes en un mundo cada vez más competitivo y sobre todo que adquieran competencias y habilidades para aprender a aprender, para conocer, para hacer y convivir, que son los 4 pilares que hoy en el siglo XXI necesitamos para poder desempeñarnos en una sociedad del conocimiento. Tenemos que usar metodologías motivadoras, innovadoras. Pero no nos olvidemos que tenemos que usar las teorías de aprendizaje, o sea, combinar esas teorías de aprendizaje con métodos, estrategias, con esa didáctica y las herramientas TIC. Muchas veces se quiere cometer el error de aprenderse un montón de herramientas tecnológicas y nos olvidamos un poco de la didáctica. Y ponemos el énfasis en aprender la herramienta, en aprender el programa, en aprender cómo usar la máquina. Eso no es lo más importante. Lo más importante es el aprendizaje del alumno y el uso de las herramientas es un medio para lograr ese aprendizaje. Es un medio que hoy motiva muchísimo, es un medio sumamente rico porque tenemos enormes bibliotecas digitales al alcance de la mano. Podemos aprender desde cualquier lugar a través de estas tecnologías. Entonces, no tenemos que olvidar lo que es el papel principal del docente, que es ser ese tutor, ese orientador, ese profesor que le ayuda, que hace el andamiaje para que el alumno aprenda. Siempre tenemos que tener eso en nuestro norte. Y sobre todo que hoy hay nuevas teorías de aprendizaje, como es la última propuesta por George Siemens, que es el conectivismo. Todo esto, esta implosión de las TICs, esta democratización que hay de las TICs a través de todas las herramientas que ya conocemos, ha hecho que se creen tantas redes y que todos podamos aprender a partir de redes. George Siemens dice que el conocimiento personal se crea a partir de la red, a partir de esa alimentación de información e incluso compartir experiencias en esa retroalimentación que se hace a través de la red, que provee a la persona de tanta información que lo lleva a nuevos aprendizajes. Entonces, teniendo en cuenta esto el conectivismo, más otras teorías, porque no quedan obsoletas tampoco las otras teorías, podemos seguir usando las teorías de aprendizaje que las usamos en el aula, sobre todo las teorías de aprendizaje significativo y las teorías de aprendizaje colaborativo, combinando con las herramientas TIC. Como el profesor Miñán anteriormente ya nos estaba dando los ejemplos de usar proyectos, por ejemplo con Prezi, hacer el modelo de aprendizaje basado en problemas, más ejercicios en la plataforma, más autoevaluación a través de rúbricas, utilizar las redes sociales, el WhatsApp, el teléfono, hacer, por ejemplo, animaciones digitales con contenidos pedagógicos que se puedan pasar a través del WhatsApp, etc. O sea, es múltiple la cantidad de herramientas y de recursos que tenemos hoy día para implementar con TICs. Lo importante es saber qué vamos a hacer con eso. Y un modelo que ahora está teniendo un auge increíble es el Flipped Classroom, o el aula invertida.
que es un modelo pedagógico que transfiere ciertos procesos que se hacen en el aula, pues se transfieren fuera del aula. Y se usa el tiempo de clase para reforzar, para enriquecer, para alimentar esa experiencia del alumno, de manera que le pueda llevar a facilitar y potenciar los procesos de adquisición y práctica de conocimientos en el aula. Hay muchísimas herramientas para utilizar con el Flipped Classroom porque se ajusta mucho, se utiliza mucho la tecnología para que ese alumno que va a su clase, a su casa, a estudiar los contenidos previamente preparados por el docente, para después volver al aula con esos conocimientos y ya aprender, por ejemplo, lo que debe aprender, la parte práctica, digamos, y compartir esa información. Muchas veces se hace trabajo en grupo, todo eso, la tecnología lo facilita de manera que entonces el docente en ese tiempo de clase aprovecha más para consolidar el aprendizaje, para realizar retroalimentación, incluso tiene más tiempo para ver las necesidades educativas especiales que puede tener cada uno de los alumnos. Bueno, hay múltiples herramientas para el Flipped Classroom. Yo voy a nombrar acá unas 5 herramientas que son las que estamos utilizando nosotros acá en la UNA y que están dando muy buenos resultados. Por supuesto, ustedes buscando en internet van a encontrar 100 herramientas, 150. Hay diferentes blogs y sitios donde dan una lista enorme. Por ejemplo, les recomiendo que entren a Aula Planeta. Es un sitio donde se dedica a la recopilación de herramientas y de recursos para los docentes, muy bueno. Ahí pueden buscarlo, pueden buscar muchos recursos y ver qué hay de nuevo en todo lo que es relacionado al Flipped Classroom. Rápidamente les comento que Edpuzzle es una herramienta gratuita que te permite crear cuestionarios, incluso mientras están pasando un vídeo que ustedes pueden haber elegido, por ejemplo, de YouTube. Entonces, se pueden ir haciendo preguntas y en base a esas preguntas les llega a ustedes a través de un correo, les llega las respuestas. O sea que es una herramienta muy interesante para aplicarla. Así también como acompañar con rúbricas las actividades que realicen. Y hay un lugar que se llama RubyStar, lo único que hay que conocer un poquito de inglés, porque está en inglés esta herramienta, pero es muy fácil de usar. Y además lo interesante que tiene es que uno puede imprimir o puede descargar en PDF o bien en un formato Excel estas rúbricas y incluso uno los puede modificar y demás, ¿verdad? Después tenemos otra herramienta que usamos muchísimo para hacer los videotutoriales, que es el Screencast-O-Matic. Es una herramienta para grabar todo lo que sucede en la pantalla de su computador. Entonces, ¿qué hacemos? Los docentes preparan sus PowerPoint, sus Prezi, sus presentaciones y van mostrando en la pantalla y al mismo tiempo esta herramienta les permite grabar su voz. Entonces, para el Flipped Classroom es buenísimo porque ustedes preparan los contenidos grabados con su propia voz, las explicaciones de los contenidos que ustedes desean, y el alumno puede escucharlo cuantas veces quiera en su casa y venir ya con los conocimientos previos al aula. Otra herramienta muy interesante es el Powtoon, es gratuita, es muy divertida, tiene música, unos dibujitos muy, digamos, graciosos y que ayudan a que tenga otra manera de ver las cosas y entonces ayuda a motivar a los estudiantes. A los chicos les encanta los materiales que se presentan en el formato Powtoon, incluso a los grandes. Y permite una diversidad de formas de presentar con audio, con música y sobre todo se puede alzar a YouTube. O lo podemos grabar como un vídeo en la computadora que después se pasa, por ejemplo, al celular y se puede enviar a todos los estudiantes a través del celular. Otra herramienta que seguramente la mayoría conoce es las herramientas que nos da Google Drive, que nos permite
preparar sobre todo formularios, encuestas, hacer ciertas preguntas. El tema del Google Form ayuda muchísimo para hacer estos cuestionarios, y lo lindo es que uno recibe en un Excel y puede ir evaluando a los estudiantes. Pero además Google en este momento está con Google Education, está dando una cantidad de herramientas, está el Google School. Es interesante, hablar solo de Google implica toda una clase de todos los tipos de herramientas que nos ofrecen y que sobre todo son gratuitas. Cada vez más estamos tendiendo al aprendizaje móvil, al M-Learning, y sobre todo tenemos que ver que esto está ya a la vuelta de la esquina. Ya llega, tenemos que prepararnos los docentes para cada vez usar más la tecnología móvil a través de los tablets, a través de los celulares, y sobre todo el uso del celular en el aula, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones, muchas posibilidades que se puede hacer, como por ejemplo usar como una herramienta de investigación, como una herramienta de comunicación. Yo sé que muchos docentes ya están usando el WhatsApp, están usando el Facebook, entonces es muy rápido porque los alumnos acceden desde sus teléfonos y es más rápida la comunicación con el docente. Pero también se puede usar como herramienta de colaboración, se puede pasar contenidos multimedia, como les decía, ustedes graban sus animaciones, preparan sus pequeños videos y pueden enviar a través de los teléfonos. O sea que no tenemos que descartar ya el uso de los celulares en la educación, porque es una herramienta que tienen todos. Otros modelos o ejemplos que les puedo comentar que estamos usando dentro de una innovación docente es el uso de los webquests. Por ejemplo, un docente que enseña historia puede hacer un webquest de viaje a la antigua Roma. En este caso, el profesor puede preparar la introducción, poner las tareas, poner el proceso, incluso la evaluación y las conclusiones, para que los alumnos vayan siguiendo todo un modelo. Se puede hacer un modelo de aprendizaje por proyectos, por ejemplo, utilizando la webquest. Otra manera de utilizar es que los propios estudiantes construyan su webquest. Son dos maneras diferentes, separado desde el alumno o bien desde los mismos estudiantes. Que ahí entran ya otras estrategias como el trabajo colaborativo, la formación de grupos, intercambio de información, etc. No tenemos que olvidar la opción de ir creando nuestros blogs. Que cada docente utilice blog para poner sus contenidos, para poder trabajar diferentes técnicas como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje por experiencia. Se puede unir los blogs a wiki, se puede unir los blogs a sitios de internet, se puede unir vídeos, se puede unir a YouTube. O sea, el blog es como una plataforma que les permite unir a diferentes sitios, herramientas, etcétera, y hay demasiadas opciones de crear blogs gratuitos, incluso con tutoriales. O sea, no es nada difícil para el docente que pueda aprender a crear su blog. Es un medio muy interesante, es un medio que le motiva a los estudiantes, incluso a ustedes, cuando depende del tipo de trabajo, el tipo de estudio, digamos, que están haciendo, pueden pedirle a sus estudiantes también que creen sus propios blogs o hacer blogs en grupales, donde pongan la información o las experiencias, los trabajos que están realizando. También no nos olvidemos de que cada vez más la línea entre la educación a distancia y el blended learning es más débil. Prácticamente ya se está integrando las plataformas virtuales a casi todas las carreras de grado en el mundo. Ya los docentes universitarios se apoyan en el uso de una plataforma, ya que una plataforma, como su nombre lo dice, es un medio donde se aunan muchos tipos de herramientas, permiten una diversidad de recursos y se puede integrar con las videoconferencias.
También estamos teniendo dentro de la educación a distancia una modalidad que son los MOOC, que son los cursos masivos abiertos, así como también los REA, los recursos educativos en abierto, que son, junto con la realidad aumentada y la gamificación, las nuevas tendencias que está habiendo dentro de lo que es el e-learning. No nos olvidemos también que un docente y un alumno deben tener sus entornos de aprendizaje, los PLE, los entornos de aprendizaje personales, donde todo lo que la persona utilice para aprender constituye un entorno de aprendizaje. Y ahí hay una mezcla entre digamos, los recursos digitales, pero también los recursos como puede ser un libro, como puede ser un podcast, como puede ser un cuaderno, un texto, lo que sea. Todo lo que nos sirva como medio de aprendizaje constituye un entorno personal de aprendizaje. Quiero terminar diciendo que el docente universitario hoy tiene que tener competencias digitales. Ya no puede estar ajeno ese docente de no saber cómo acceder a la información. Un docente tiene que tener competencias en cómo saber navegar, cómo saber seleccionar esa información, analizarla, clasificarla, guardarla, recuperarla, rehacerla incluso, poder convertirla y preparar recursos pedagógicos que sean de utilidad en su labor docente. Otra competencia es la de la comunicación. Un docente debe saber cómo interactuar en las redes sociales, qué lenguaje, qué actitud debe tener. Muchas veces nos encontramos lastimosamente con docentes en que no tienen una conducta propia a partir de las redes sociales, ¿no? Ustedes, no sé si escucharon hace poco, hubo un gran escándalo porque una profesora le trató de ignorante, bueno, le trató muy peyorativamente a una alumna a través del Facebook. Entonces eso se viralizó y claro, esta docente quedó muy mal porque no puede hablar de una alumna a través de las redes de esa forma y de ninguna manera. Un docente debe conducirse como un orientador, como una persona que está al servicio de las necesidades educativas de aprendizaje que tiene ese alumno. En cuanto a la creación de contenidos, pues deben ir aprendiendo a crear sus propios contenidos digitales, pedagógicos, que les permitan utilizar en el aula a los estudiantes, que los estudiantes puedan, además de todos los recursos que hay, también puedan tener contenidos preparados por sus propios docentes y donde se tengan en cuenta los derechos de autor, que no hayan los plagios, que se puedan respetar esas licencias, los dispositivos que se usan, etc. El docente cada vez más debe ir tendiendo a tener sus propios contenidos o sus propios elementos pedagógicos. Otra competencia en realidad es en cuanto a la seguridad. Como docentes tenemos que saber cómo proteger esa información que tenemos, saber actualizar los dispositivos, saber cómo básicamente limpiar de un virus una máquina, saber cómo usarla responsablemente, saludable, usando con ética esos programas. Es decir, tener todo un conocimiento por lo menos básico de los elementos de seguridad que hay que tener, porque hoy las redes también hay muchos peligros y hay evidentemente es como una herramienta positiva que permite hacer cosas muy buenas, pero también es una herramienta con la que se puede hacer daño. Y finalmente, otra competencia digital docente es que sepa resolver problemas. En relación no solamente al tema pedagógico, sino también en referencia a los TICs, saber detectar, que sepa identificar el problema técnico o saber a quién recurrir. Muchas veces
Cuando no sabemos, bueno, metemos la pata y bueno, si se mete la pata, pues ir a alguien y decirle, mira, ayúdame, vamos a ver qué le pasa, pero, y aprender, tratar de aprender y no decir, bueno, yo no sé nada, y mi sobrino, él me resuelve todo, o mi hijo, la verdad que no sé qué pasó. No, un docente tiene que enterarse, tiene que saber qué pasó, por qué se le descompuso la máquina, básicamente cuáles son los problemas que podrían surgir, ¿verdad? Y manejar básicamente la parte tecnológica en cuanto a saber cómo, por supuesto, aprender a apagar una máquina, pero por ejemplo, si vamos a conectar a un Infocus, saber usar ese Infocus, saber apagarlo, que no se nos queme por un error, saber cómo poner los pen, los drive en las computadoras, que es un medio por donde se traspasan mucho los virus, etc. O sea, eh, tenemos que tener básicamente estas competencias. Hay otras competencias digitales que dice la UNESCO, que son mucho más amplias, mucho más exigentes, digamos, pero básicamente estas son las que yo les quería comentar, que son las 5 competencias más importantes. Entonces, les animo a que se vuelvan docentes innovadores con TIC. Nosotros en el Centro de Estudios Virtuales estamos para apoyarles, estamos permanentemente abriendo cursos. Y bueno, les invito a que se actualicen y sean docentes 3.0. Sí, por mi parte, despedirme también y, bueno, aquí hemos hablado hoy de innovación docente y TIC. Recordarles que alguien que quiera presentar propuestas debe de pensar en el aprendizaje, en las metodologías activas de enseñanza y en las TIC. Formarse, actualizarse y, desde luego, querer lo mejor para sus estudiantes. Por mi parte, nada más, estar a disposición de todos para cualquier duda y cualquier cuestión que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto.